Amén, amén. Bien, antes va a hacer la bendición Sí, por la sí, Torah. sí, sí, eso es lo que siempre hacemos. Bueno, ahora yo ya estoy al lado tuyo. Hola, estamos aquí. Ahora sí podemos Bueno, hablar. pero cada uno tenemos dispositivo. Bendito sea el Padre que se solucionó ese tema. Vamos a hacer como siempre hacemos, darle gracias al Padre porque tenemos las escrituras al alcance de nuestras manos. Recordemos que en la palabra misma ya llegará el momento que vamos a leer, pero el mismo Padre, el mismo Eterno, nuestro mismo Creador nos dijo que Él no nos puso las escrituras ni en el cielo ni del otro lado del mar para que nosotros podamos tenerla a nuestro alcance, y por eso le damos gracias al Padre porque tenemos las escrituras, tenemos la Torá, tenemos los profetas, los salmos, todo tenemos al alcance de nuestra mano, podemos estudiarla, podemos escudriñarla, podemos aprender, porque recordemos, nosotros lo explicábamos cuando comenzamos todo esto, la Torá es la instrucción que el Creador nos da para que nosotros vivamos una vida kadosh, una vida apartada, pura y exclusivamente bajo la nacionalidad del pueblo de Israel, del pueblo elegido, la nacionalidad no física, sino la nacionalidad del Creador, la nacionalidad que Él quiere a su pueblo. Entonces, damos gracias al Padre con la bendición de la Torá. Shalom, shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu etorato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Como en el noticiero dice el hermanito Cristian. A ver, así. Bueno, recordemos que nosotros habíamos quedado, ¿no es cierto?, haciendo las lecturas de las Aliyot 1 y 2. Nos habíamos quedado cuando Noé entra al arca, ¿no es cierto?, con toda su familia y con los animales como lo ordenó el Eterno, ¿no es cierto?, y las puertas se cerraron. Luego nos menciona en el capítulo 7 cómo sucedió, ¿no es cierto?, cómo el agua empezó a crecer, cómo se cubrió toda la tierra, ¿no es cierto?, de esta agua. Y en otras versiones, como por ejemplo en los Targum, también en el libro de Hazer menciona, y también creo que en el libro de Jubileo también, si no me equivoco, también menciona cómo fue este hecho, este suceso, que no solamente nos narra de que fue agua, sino que también hubo fuego. Nos menciona que hubo erupción de volcanes, hubo lava volcánica, ¿no es cierto?, que también acabó con la vida de algunos animalitos también de las aguas, porque también fluyó agua hirviendo. Muchos mencionan que hay algunos midrash que mencionan que los peces se salvaron, que los peces no murieron, pero si escudriñamos en los Targum, en el libro de Hazer, en el Jubileo, vemos que no es así, porque también murieron los peces. Y hay evidencia, porque en las altas montañas, en las grandes alturas, se puede ver cómo hubo vida marina, ¿no es cierto? Y cómo es posible que se pueda encontrar estas evidencias de que hubo vida marina en las altas montañas, en lugares tan altos. Cumbres. Claro. Entonces, vemos que también murieron peces. Entonces, no solamente murió todo lo que era la vida sobre la tierra, sino lo que había en las aguas también. Fue alcanzado por este juicio que hizo el Eterno sobre toda la maldad de la tierra. Eso queremos decir,
porque digamos, por ahí a veces se confunden algunas cosas y dicen, bueno, porque hubo agua, los peces no fueron, se salvaron, pero sabemos que hubo bestias marinas que se encuentran restos fósiles y todo a gran altura, que nosotros no las conocimos, y entonces, bueno, vemos que juicio hubo para toda la tierra, no hubo excepción, a menos de las 8 personas y el arca que flotó sobre las aguas. Ellos, digamos, vivieron el juicio, pero no los alcanzó. ¿Pero por qué no los alcanzó? Por misericordia del Eterno. El Eterno mandó a construir este arca a Noé para que justamente el juicio que sobrevenga sobre la tierra no elimine toda la vida de la tierra, sino que quede vida para seguir procreando y fructificando la tierra, su creación. Recordemos que el Eterno, Él es el dueño, Él es el creador de cada una de las cosas. Él se amargó tanto por haber creado y ver cómo se había en tan poco tiempo se había corrompido toda su creación. Entonces, tuvo misericordia, tuvo misericordia, vio justo a Noé, halló gracia y salvó y lo apartó. Recordemos que la palabra dice Noé, solamente Noé fue hallado justo. Inclusive, diríamos, salva por misericordia, salva a su familia, pero no sabemos realmente, la escritura no nos dice que los hijos de Noé eran justos, si bien seguramente habían aprendido las enseñanzas de Noé, pero no sabemos si ellos eran como Noé, sino era su descendencia, eran hijos. Amén. Amén, así es. Y nos narra en el capítulo 7, en el verso 21, nos dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Bueno, y nos menciona todos los animalitos que murieron, también nos menciona en el 22, todo lo que tenía aliento y de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Recordemos algo muy importante, como lo habíamos dicho en las anteriores porciones. El agua representa lo que es la Torá. El arca estaba representando también a Yeshua, porque por medio del arca se salvaron. Y como lo habíamos dicho desde que hemos empezado lo que es estas porciones, este nuevo ciclo, vemos que el mensaje de salvación estuvo siempre del principio. Es decir, el Eterno las condiciones que puso para que el hombre, la humanidad se salvara, es que había un Salvador, es decir, que teníamos que recurrir a un Salvador y también obedecer a su palabra. Entonces eran siempre las dos cosas siempre estuvieron desde el principio. Muchos dicen, no, la gracia está después a partir del Nuevo Testamento y somos salvos porque vino Yeshua. Yeshua está desde el principio. Por medio de Yeshua es que el Eterno crea todas las cosas. Entonces, si Yeshua está desde el principio, el mensaje de salvación siempre estuvo desde el principio. Creer en el Mesías, creer en Yeshua, en su imagen visible y obedecer a su palabra. Siempre estuvieron las dos cosas desde el principio. Lo que se malinterpreta en el nuevo pacto, se cree que Yeshua trajo nuevas enseñanzas, nueva doctrina, y no es así. Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, lo que estaba mal con el antiguo pacto siempre fue que fue el hombre que se equivocó. Entonces, ¿cómo es que nos menciona el nuevo pacto? Justamente por eso, porque Yeshua hace el sacrificio para que nosotros, por medio del sacrificio de su sangre, tengamos vida, ¿no es cierto? Exactamente. Hagamos morir la carne, hagamos morir el pecado. Vino a enmendar lo que estaba mal en el antiguo pacto. Ahora, el pacto que el Eterno construyó, confeccionó, es perfecto, no estaba mal. Inclusive el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, cada uno de los pactos fueron perfectos en su tiempo. Luego después vino el error del humano en transgredir ese pacto. Entonces el Eterno tuvo que mandar sí o sí a su Hijo, a su unigénito,
a enmendar el pacto, porque si no, si Yeshua no hubiese venido, si el Eterno no hubiese tomado la decisión de mandar a su unigénito, mandar al primogénito, no tendríamos salvación, nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque no hay un justo, dice la palabra. Es verdad, nuestra carne pecaminosa lamentablemente no nos permite estar en su presencia. Ahora, gracias a que Él enmendó ese pacto con la sangre de Yeshua y rociamos ese pacto, recordemos que siempre cuando se sellaba un pacto se rociaba la sangre, ¿no es cierto? Se rociaba sangre sobre ese pacto, ya lo vamos a ver inclusive, con Noé también. La sangre de Yeshua es el sello del nuevo pacto, el sello de salvación. Obviamente que cambiaron algunas cosas, sí, porque ya el sacerdocio pasó del orden levita al orden de Melquisedec, a nuestro Adón Yeshua. Hubo ciertos cambios, sí, pero cada uno de los pactos se van solapando uno sobre el otro, se van perfeccionando, van mejorando. En su momento, el primer pacto, la señal del primer pacto para el hombre era la circuncisión. En el tema de Abraham, perdón, no el primer pacto, disculpen, en el pacto de Abraham, porque vemos que el pacto de Noé fue antes. Y vamos a ver que la señal del pacto de Noé, justamente la vemos en el cielo y hasta hoy sigue esa señal, esa instrucción, entonces vemos cómo el Eterno tiene misericordia y tenemos que entenderlo desde ese punto. Tenemos que ver cómo nosotros lo decíamos, ¿no es cierto?, la vez anterior, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó Pedro sobre las aguas? Porque caminó de la mano de Yeshua, escuchando la voz de Yeshua. Ese arca que flotó sobre las aguas, recordemos, es la Torá. Y el arca es Yeshua. Sin el arca, Noé y toda la familia no se hubiese salvado. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que confiar en Yeshua, aprender, escudriñar de lo que Él nos enseñó. Él no enseñó nada nuevo. Él habló las mismas palabras que el Padre le envió. Amén. Ahora, algo que quería agregar, ¿no es cierto?, a esto, y que podemos verlo, ¿no es cierto?, que así como lo mencionábamos, el agua está representando la Torá, y sabemos, ¿no es cierto?, entendemos por medio de la palabra, por medio de la escritura, que el agua, o sea, la Torá sirve para limpiarnos, nos muestra lo pecaminoso que estábamos, nos muestra el pecado y que debemos morir al pecado. Entonces, ¿por qué nos señala tanto acá este pasaje que murió toda carne que se mueve? Murió, dice, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había sobre la tierra murió. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando? Esta generación que estaba en la época de Noé había transgredido las ordenanzas del Creador, había pecado. Entonces, ¿qué murió allí? Murió el hombre de pecado. Entonces, el agua, las aguas, la Torá sirvió para eso, para limpiar, para purificar la tierra. Y recordemos algo muy importante, el nombre de Noé, significa reposo, es decir, fue un descanso y un reposo para la tierra, para toda la tierra. Entonces, ¿qué sucedió allí? Allí murió el hombre de pecado, y por medio del Mesías, ¿no es cierto?, que esto también, miren lo que también está representando, representa también una inmersión, es decir, un bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos la tevilá, ¿no es cierto?, que lo hemos conocido con el nombre de bautismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos la inmersión en el nombre del Mesías? Es decir, muere el hombre de pecado. En el agua se van todos nuestros pecados, representa eso, simboliza eso, tanto así como lo vemos acá en esta porción, ¿no es cierto?, donde el agua sirve para limpiar la tierra de pecado, para purificar la tierra de pecado. Y la única salvación que vemos allí junto con las aguas es Yeshua, es el arca. Entonces vemos que ese mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, siempre estuvo desde el principio. Es decir, el mensaje del fin siempre estuvo desde el principio,
y nos dice esto. La escritura nos lo señala desde el principio hasta el fin, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver esto. Amén. Bien, vamos a continuar. Luego nos dice en Génesis 8, nos menciona cuando ya el arca reposa. Vemos que en Génesis 8, del 1 al 4, nos menciona y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí vamos a ver algo muy importante. Nos está mencionando en el séptimo mes que reposó el arca, que se celebra en el séptimo mes. Ya vamos viendo desde el principio que primero cuando Caín y Abel presentan ofrendas, ¿no es cierto? Presentan sus ofrendas, la escritura nos señala que estaban celebrando Pesaj. Bien, entonces ya tenían conocimiento de lo que son las santas convocaciones y lo tenían desde el principio. Muchos piensan que solamente se les enseñó de las santas convocaciones cuando sucede, ¿no es cierto?, cuando son liberados de Egipto. El Levítico, claro. Vamos a Levítico 23 de las santas convocaciones. Pero no, lo único que hace, lo que hace el Eterno cuando lo saca, ¿no es cierto?, de Egipto, de la esclavitud, que eso también representa esclavitud al pecado, ¿no es cierto?, y lo saca y los lleva al desierto, los vuelve tanto a su calendario como también a sus santas convocaciones. Ese otro muy importante. Y es lo que está sucediendo hoy en día. O sea, ahí te está marcando también evidencia, es la evidencia tangible de que ya manejaban un calendario, ya el Eterno había determinado un calendario, porque está hablando del séptimo mes, ni siquiera tiene nombre. Sabemos que el Eterno ha puesto, solamente uno ha llamado por nombre, que es el mes de Aviv, es el mes primero, que es justamente en primavera en la tierra de Israel, pero después de ahí en más todos son números, todos son 1, 2, 3, 4, el mes 3, el mes 4, el mes 5, y ya vemos que acá nos muestra la evidencia que el Eterno ya había instruido un calendario, ya la gente, las personas, no aquí todo el mundo, ya manejaba un tiempo, ya tenían los tiempos preestablecidos. Muchos dicen, no, pero el calendario hebreo nace desde el Éxodo. No nace desde el Éxodo, nace desde antes. En el Éxodo, lo que hace justamente lo que vos comentabas, el Eterno, es volver a instruir al pueblo que se había olvidado de las instrucciones del Eterno, que se había apartado, que era esclavo en tierra de Egipto, que era extranjero en tierra de Egipto y se había mezclado tanto con Egipto que habían pasado 400 años y ellos creían que estaban haciendo las cosas, pero el Eterno vino y le dijo, no, vas a empezar a contar desde acá, pero preestableció algo que ya había nombrado, ya había comentado. Es decir, lo que hace ahí el Eterno, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, es regresarlo, como decíamos, a su calendario, y no es que les da un nuevo día y desde acá comienzan a contarse, como lo decía Marcelo, no da un nuevo día, sino lo que hace es regresarlo y sacarlo de Egipto, sacarlo justo en el momento, justo en el tiempo señalado, porque así se maneja el Eterno, en sus tiempos. Recuerden que cuando pedimos algo también al Eterno, cuando hacemos una oración, algo, nunca va a suceder como nosotros lo queremos, siempre va a ser en sus tiempos, de acuerdo a su voluntad. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta y aprender. Y es de la misma manera que lo sacó de Egipto, en su tiempo señalado. Lo sacó en su tiempo, es decir, al comienzo del mes, del año. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y veamos que por algo señala, no está ahí de adorno o para rellenar la escritura, que se puso, que lo sacó que el arca reposó, en el mes séptimo, sino es por algo muy importante. ¿Quién nos está señalando? En el mes séptimo celebramos
Sukkot. Entonces, si nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, a las ordenanzas, vemos que lo que se celebra allí es Sukkot, ¿no es cierto? Que esto también nos representa, ¿no es cierto?, las bodas, ¿no es cierto? Y de ahí, cuando ellos luego bajan del arca, ¿no es cierto?, también está representando un nuevo comienzo. Al igual que la cantidad de personas que se habían salvado. Que se habían salvado. Recordemos que el número 8 dentro de las escrituras es muy importante, es un número que para cuando la encontramos dentro de la escritura es un nuevo comienzo, es un renuevo, es algo que vuelve a surgir. Así nos muestran las escrituras, por ejemplo, cuando nombra, no lo dice por casualidad que eran 8 los que estaban dentro del arca y se salvaron, no lo dice por casualidad, después vamos a ver mucho más adelante que 8 al 8º día circuncidarás al niño. Hay mucho sentido. Cuando hablamos de 8, siempre nosotros tenemos que tener ese concepto, ver desde la perspectiva que fue escrita la Torá, las escrituras, y nos damos cuenta que el número 8 es un nuevo comienzo, es un renuevo de las cosas. Amén. Algo también que también señala en la escritura, nos dice que reposó sobre los montes de Ararat. Actualmente el monte de Ararat es Turquía. ¿Qué nos está mostrando el Eterno? ¿Dónde puso su arca? ¿Dónde puso lo que utilizó para salvación, ¿no es cierto? Está representando a Yeshua. En Turquía, hoy actualmente es Turquía. ¿Qué nos demuestra con esto el Eterno? Que toda la tierra le pertenece. Es como decir, como que plantó una banderita y dijo, esto acá es mío, esto me pertenece, toda la tierra le pertenece, porque Él es el creador. Amén. Bien, vamos a continuar. Luego nos menciona, ¿no es cierto?, que antes, ¿no es cierto?, de que las aguas menguaran, es decir, de que bajaran, Noé primero envía un cuervo, ¿no es cierto? El cuervo significa oscuridad y representa la ausencia de luz. Entonces, esto, ¿qué nos estaba señalando? Que no había vida, no había luz, está representando oscuridad. Eso que hace el Eterno, esto que vemos acá en la escritura, ¿no es cierto?, de enviar al cuervo y que representó oscuridad y buscó y no había, ¿no es cierto?, no había vida, no había tierra, ¿no es cierto?, aún estaba en las aguas. Esto también nos representa eso, que sobre las naciones había oscuridad. Sobre la tierra. Y vemos, claro, bueno, sobre la tierra en realidad, sí. Y vemos, y esto vemos que después le sucede también a la nación de Israel. Esto también pasa con Israel. Cuando el pueblo peca, transgrede, peca contra el Eterno, porque en realidad es cuando uno comete pecado, cuando uno transgrede las escrituras, las ordenanzas del Eterno, lo está haciendo en contra del mismo Eterno, en contra del mismo Creador. Entonces, ¿qué viene sobre el pueblo? Viene oscuridad, viene desolación. Amén. Bien, luego dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí
que traía una hoja de olivo. Recordemos que la traía esta hoja de olivo, ¿no es cierto?, en el pico. La hoja de olivo nos representa al pueblo de Israel. Primero vean que la paloma, eso es cuando va, ¿no es cierto?, vuelve, recorre todo y no encontró dónde reposar, no halló reposo la paloma. Luego vuelve, ¿no es cierto?, cuando la vuelve a enviar, trae esta ramita que nos está representando también a la nación de Israel. Amén. Bien, luego cuando ya el agua cesa, ¿no es cierto? O sea, cuando ya todo se ha secado, entonces nos dice la escritura en el 8:15, entonces habló Yud-Heh-Vav-Hei a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y sobre los animales que están contigo y toda carne de aves, de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es aquí cuando les mencionábamos con respecto a ese nuevo comienzo, cuando ellos salen del arca. Algo, perdón, que me olvidé mencionar, nos dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Miren lo importante, ¿no es cierto?, que nos va mencionando y nos va detallando los meses, los días, y vemos, ¿no es cierto?, que esto, el calendario establecido, lo tenía el Eterno desde el principio, desde el comienzo. Exactamente. Otra evidencia más de que el calendario ya existía. Amén. Amén, amén. No, que el calendario no es algo inventado desde el Éxodo, sino que el calendario ya venía, el Eterno ya le había instruido, y bueno, con esto también es más que evidencia que las instrucciones del Eterno, tanto de las santas convocaciones, viene desde antes, la instrucción viene desde un principio, no es algo, muchos tienen el sesgo de decir, no, pero la ley fue entregada en el Sinaí, ahí en el monte, en el medio del desierto. No, no es así. Inclusive, bueno, vos comentabas lo de Caín, lo del Pesach, lo de Sukkot. Recordemos que en el Targún encontramos la evidencia que tanto Caín como Abel en el primer sacrificio que muestran era una celebración de Pesach, porque en el Targum nos dice que era el día 14 del mes de Nisan, entonces del mes primero. Entonces vemos esa evidencia, vemos las fiestas que el Eterno ya la había instruido y que tanto Caín, Abel, Adán, Seth y todos ya las venían practicando a estas santas convocaciones. Recordemos que también, como lo decíamos al principio, como lo decía vos en la vez anterior, el primer sacrificio fue esos animales que eran seguramente corderos con los cuales hizo las vestimentas para Adán y para Eva. Así que creo que desde aquel momento el Eterno había instruido el primer Pesach. Exactamente, todas las santas convocaciones, y desde el principio está el Evangelio. Amén. Amén. Vemos también esto tan importante cuando salen del arca y que todos tienen el mismo privilegio, es decir, todos tuvieron el mismo privilegio, y es lo mismo que sucede cuando somos salvos por medio de la sangre de Yeshua, por medio del sacrificio de Yeshua. Reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, nos hace también partícipe de todas las cosas, ¿no es cierto?, de toda la heredad, ¿no es cierto?, que le es prometida a los grandes patriarcas, como lo menciona en Gálatas 3:28. Ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Yeshua Mashiach. Es decir, todos tenemos acceso y ese privilegio que es la Torá, que es su palabra, su escritura. Es decir, que todos tenemos derecho a guardar
los mandamientos, a ser observadores, porque muchos piensan, no, porque vos no tenés sangre judía, entonces vos no tenés por qué guardar los mandamientos porque no sos judío. Solamente es para los judíos, y no, las instrucciones las puso el Eterno. Si vemos que, si bien vemos, ¿no es cierto?, que se las dio al pueblo de Israel, y lo vemos que es en el Sinaí, pero vemos que las instrucciones las da el Eterno desde el comienzo y para toda la humanidad. Es por eso, notemos esto tan importante, el Eterno da sus instrucciones para toda la humanidad. La humanidad no le obedece y por eso envía juicio sobre la tierra, y que es justamente con esto, con el diluvio. Es por esto que mueren esas personas que transgredieron sus ordenanzas, sus mandamientos. Entonces los mandamientos son para toda la humanidad, es decir, una vez que salen del arca, todos tienen derecho, es decir, tienen los mismos privilegios y derecho a los mandamientos del Eterno, es decir, derecho a todas las cosas, a todas las bendiciones del Eterno. Exactamente. Ahora, si decidimos apartarnos, obviamente no vamos a tener por eso, a ver, bendición. Lo que el Eterno da, entrega, es para todo el mundo. Ahora, el Eterno eligió un pueblo. Y si uno quiere pertenecer a ese pueblo, debe ser obediente a su escritura, obediente a sus instrucciones. Ahora, Él no hace acepción de personas. Puede venir cualquiera y cumplir las instrucciones del Eterno. El Eterno nos da esa oportunidad, tanto a griegos, a gentiles, a cualquiera. Ahora, hay un problema en la raíz que lamentablemente ya desde la época de Yeshua venía este problema, y es ese celo de la amada casa de Judá para que otras personas no puedan ser parte o gozar de los pactos del Eterno. Entonces, vemos cómo el Creador nos muestra con esto que es para todos. Si alguien quiere hacer, si está en su corazón, si el Espíritu lo mueve a guardar sus mandamientos, a guardar Shabbat, a usar los Sipsiyot, a todas las instrucciones que están, no hay nadie que lo pueda juzgar, ni hay nadie que pueda decir, no, vos no cumplís esto, ya está fuera. No. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son las personas, el humano, para poner al humano por encima de las instrucciones del Eterno? No somos nadie. Los otros días charlábamos y nos preguntaba justamente porque había alguien que estaba comentando sobre que no se pueden casar porque no están bautizados. ¿Dónde está eso instruido en las Escrituras? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo, para juzgar eso? Esta persona se quería bautizar, ya estaba unida con otra persona, ya estaban conviviendo. ¿Quién soy yo para prohibirle el bautismo si él ahora está viendo la necesidad? El Ruach lo está moviendo, le está abriendo la mente, le está mostrando la verdad y le está diciendo, si tú te bautizas, es la evidencia que reconoces a Yeshua como tu Señor y tu pastor. Y de querer hacer morir el pecado, porque es eso. Entonces, ¿quién soy yo o qué autoridad tengo para decirle no? Vos no podés. Ni siquiera la amada casa de Judá tiene autoridad para que un gentil sienta en su corazón la circuncisión y vaya y se la practique. Sin embargo, lamentablemente, hasta hoy en día, desde el Concilio de Jerusalén, vemos la evidencia de que esto sucedía y que el celo de la amada casa de Judá sigue hasta los tiempos de hoy. Tal igual que en aquel momento aquellos mal llamados secta de los fariseos, pero sabemos que los fariseos son los intérpretes de las Escrituras. Nadie discute sobre su sabiduría, sobre su capacidad, su entendimiento. Ahora sí discutimos sobre la autoridad, la cual no se le fue delegada. Amén. Y vamos a ver cómo tenemos también evidencia en las Escrituras, ¿no es cierto?, de que todos tenemos derecho a guardar Torah, gracias a reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. Todos tenemos derecho a la salvación, porque la salvación es esa, es
creer en el Mesías Yeshua y guardar sus mandamientos. Esa es la salvación. Vemos como en la versión Kadosh israelita, en Mateo 28:19 nos dice esto: por lo tanto, vayan a hacer talmidín, es decir, vayan a hacer discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Entonces, todos tenemos ese mismo derecho. Una vez que somos salvos por medio de creer en Yeshua, por medio de su sacrificio, de su sangre preciosa, es que nosotros también tenemos derecho de aprender de Torah y de guardar Torah, porque ¿cuál era el mensaje que ellos llevaban? Que se había cumplido, que había venido un Salvador, ¿no es cierto? Que se había cumplido lo que era profetizado por los profetas, y que debían obedecer y guardar su mandamiento, obedecer a su palabra. Entonces ese es el mensaje que llevaban estos discípulos. No llevar el mensaje del Nuevo Testamento como muchos piensan, y que esa palabra llevaban, porque eso todavía no estaba escrito. Esto es lo que les decía Yeshua: vayan y hagan discípulos, vayan a todas las naciones, dice, es decir, a todas las naciones. Entonces, nosotros creemos en Yeshua y tenemos el mismo derecho que tiene un judío, un israelita de sangre, a guardar Torah, a observar sus mandamientos. Amén. No se dejen engañar, como lo dice Pablo, que nadie los juzgue por la fiesta, que nadie los juzgue en comida y en bebida, o por guardar la fiesta, por observar sus mandamientos, por guardar Shabbat, que no se dejen juzgar por eso. Es decir, hemos nacido en la dispersión, pero también tenemos el mismo derecho, como lo vemos acá. Cuando salieron del arca tenían el mismo derecho y privilegio que todos tenían el mismo derecho y privilegio a todas las bendiciones que el Eterno había dejado sobre la tierra, es decir, tenían derechos a todas las cosas en la tierra. Amén. Bien. Entonces nos señala luego del 18 al 22, seguimos en el capítulo 8, que luego de esto dice: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y todas las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Yud-Heh-Vav-Hei, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Yud-Heh-Vav-Hei olor grato, y dijo Yud-Heh-Vav-Hei en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. Perdón, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Ven? Vemos algo muy importante. Noé ofreció un holocausto, nos señala la Escritura, ofreció sacrificio al Eterno. ¿Y cómo tenía conocimiento? ¿Por qué nos señala acá de que ofreció animales limpios? Dice: de todo animal limpio y de toda ave limpia. Si muchos piensan que las instrucciones de los animales limpios fue dado en el Sinaí, cuando el Eterno entrega su Torah a su pueblo. Y no, lo que está haciendo el Eterno ahí en el Sinaí es regresarlos a la Torah. Lo mismo que está sucediendo ahora. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo que está haciendo el Eterno hoy en día con todos nosotros que hemos despertado a esta verdad, es regresarnos a la senda antigua, regresarnos nuevamente a su Torah, a guardar sus mandamientos, a observar sus instrucciones. No es que recién ahora, porque si no existiera evidencia de lo otro, podríamos decir también: no, recién ahora
el Eterno nos está entregando estas instrucciones, son nuevas instrucciones. No, las instrucciones están desde el principio, desde que el Señor creó los cielos y la tierra, desde ahí dio sus primeras instrucciones. Ellos ya conocían cuál era un animal limpio y cuál era un animal impuro. Ellos conocían desde el principio. Es por esto que Noé sabe cómo ofrecer. También como nos menciona que Abel sabía qué ofrecer, qué sacrificio ofrecer al Eterno, es decir, qué holocausto le iba a presentar. Entonces sabían cómo ofrendar. ¿Por qué? Porque el Eterno ya los había instruido sobre esto. Otra evidencia más que queda más que clara, que las instrucciones no son desde el Sinaí en adelante, sino que es desde un principio. Amén, amén, amén. Ahí ya pasamos al 9. Sí, ay, un momentito. Ay. Bueno, no sé qué dice. ¿Sí? Ay. Ay. Corrí todo. Disculpen. No sé si querías agregar algo. Ya que como de esto. No. No, solamente eso, que diríamos, dejar de discutir por esas cosas de, mostrando rebeldía, ¿no es cierto? Mostrando rebeldía a lo que la evidencia y las escrituras nos enseñan. Lamentablemente mucha gente hoy en día se levanta contra las escrituras, se levanta contra Yeshua, se levanta contra muchas cosas y se van apartando de la verdad. Se van apartando, en vez de escudriñar y buscar y saber y buscar la luz, no, se van tras doctrina de hombres, tras rabinos, en vez de ir y escudriñar la palabra y sentarse con mansedumbre y tratar de entender lo que está escrito. Amén. Bien, nos dice así, ¿quieres que lo lea? Okay. Es que no quiero que se me agrande mucho. Bien, nos vamos a Génesis 9, donde dice, bendijo Dios a Noé y a todos sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Entonces vemos algo muy importante. ¿Cuál fue la ordenanza que dio el Eterno? Ir y fructificar y multiplicar y que llenen la tierra. Vemos esto también, que no, tampoco es algo nuevo, que luego lo vemos más adelante, ¿no es cierto? Bien, también nos menciona, ¿no es cierto?, que todas las cosas todo lo que le había encargado primero el Eterno, que le encargó al primer hombre, es decir, a Adán, también se lo deja encargado a Noé y a toda su descendencia. Eso es lo que podemos también observar en lo que es el capítulo 9, ¿no es cierto? También vemos el pacto, ¿no es cierto?, que hace el Eterno, ¿no es cierto?, con Noé, ese pacto que muchos lo hemos conocido como el arco iris, pero vemos que es un arco que el Eterno, al poner este arco, que hasta todavía hoy en día lo podemos ver ese arco, ¿no es cierto?, en el cielo, es una señal que el Eterno hizo con Noah, con Noé. Amén. Y acá vuelve a reafirmar el tema de otras cositas, otros detalles, ¿no es cierto? Porque justamente algo muy importante, cuando hace este pacto, hay muchas personas que entienden, inclusive en la tradición judía, entienden desde que Noé descendió del arca, recién ahí la humanidad comenzó a comer carne. Y vemos que es una interpretación un poco errada, diríamos, ya que vemos que desde que el Eterno hace el sacrificio de los animalitos para cubrir a Adán y Eva, después vemos el sacrificio de Abel, del cordero. ¿Para qué criar cordero? Si no era para alimentarse, ¿no es cierto? Para extraer la lana, para la piel. Vemos que creer en ese fundamento desde que
Noé descendió del arca y recién empezaron a ser carnívoros, lamentablemente es un error pensarlo de esa manera, así que tenemos que entenderlo. Y algo bien claro que nos deja el Eterno, que lo vuelve a decir mucho después, ya lo vamos a ver cuando entremos en las porciones de Levítico, pero el Eterno siempre marca la sangre como la vida, como que en la sangre está la vida, que nosotros no tenemos que tocarla, que no tenemos que comerla, porque es justamente el Eterno la tiene en consideración, ya que en la sangre está la vida. En este pacto también lo confirma y lo dice. Cuando Noah baja con su familia, hace el sacrificio, hace el pacto, muestra el arco, que el Eterno no se volverá a olvidar de la humanidad, de su creación para destrucción, para destruirla, que cada vez que vengan lluvias, vengan tormentas, vengan el Eterno después de la tormenta siempre muestra esa señal de pacto que no va a dejar que vuelva a suceder. Vemos que también los instruye en los alimentos. Los alimentos ya sabemos que cuando suben al arca, que esto fue un año antes de lo que estamos hoy actualmente en esto, ya había dado instrucción, ya sabían lo que era animales puros y animales impuros. Otra cosa importante, los instruye en el tema de la sangre. Vemos cómo el Eterno tiene misericordia y son pequeñas cosas, instrucciones que hasta hoy en día siguen vigentes. No sé por qué la gente piensa que el Eterno se puede haber equivocado en aquel momento y puede haber cambiado algo de esto. No, hasta hoy en día nosotros tenemos que seguir esas pequeñas instrucciones, porque cielo y tierra no ha pasado todavía. Entonces ni una tilde, ni una yud, ni una letra de la Torá pasarán hasta que la tierra, el cielo y la tierra pasen. Amén. Amén. Después vemos, diríamos, ese es más que nada el pacto de Noah. Después vemos más adelante cómo, nos va narrando la historia, cómo Noah cae, desciende y comienza a plantar a su viñedo. Y bueno, sabemos la historia donde cuando Noah se embriaga y cae en un sueño profundo y bueno, uno de sus hijos, recordemos, hay distintas interpretaciones sobre esta situación, pero dentro de las escrituras nos muestra que cuando nos habla de descubrir la desnudez de su padre, de ver la desnudez de su padre, justamente es el hecho exacto de cuando, inclusive después lo vemos más adelante en Levítico, de que nos deja como evidencia que Cam había acostado con su propia madre. Hay distintas interpretaciones, hay distintos midrash, distintas del Talmud, hay distintas interpretaciones rabínicas, pero la que sí nos muestra como evidencia, esta es una, que Cam, al ver la desnudez, donde dice que vio la desnudez de su padre, nos está mostrando de que Cam transgredió, hizo algo en contra de su padre. Entonces vemos toda esta situación donde Noah se despierta y se entera de toda esta situación y maldice justamente a su nieto, porque no maldice a Cam, sino maldice a su nieto Canaán, que después lo vamos a ver que es justamente la tierra, los pobladores de la tierra escogida para el Eterno. Amén. Y algo donde encontramos esto, qué significa descubrir la desnudez de su padre, lo vamos a encontrar en Levítico 18:7, en Éxodo, en Levítico 18:7, sí, perdón, que también lo menciona y habla también en Ezequiel. Y ahí nos menciona, ¿no es cierto?, en Levítico 18:7, que no te acostarás con la mujer de tu padre porque es la desnudez de tu padre. Así lo menciona la escritura. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender que por qué es que maldice Noah, es decir, Noé, a su nieto, digamos,
porque Cam se acostó con su mamá, es decir, entonces vemos ese caso de incesto, ¿no es cierto?, que hubo allí. Y si bien, como lo mencionaba Marcelo, recordemos que si nos vamos a más adelante en la escritura, vemos cómo la tierra de Canaán había transgredido y cometía todo este tipo de prácticas, ¿no es cierto?, estas prácticas degenerativas, ¿no es cierto?, por así decirlo, porque en realidad era así. Entonces, vemos como también tiene mucho sentido y apunta a que esto es lo que significa descubrir la desnudez de su padre. Exactamente, aparte justamente dejando en evidencia que Canaán era fruto de esta situación que había sucedido. Amén. Bien. Luego nos menciona, luego de este hecho que ocurre, vemos que nos menciona los descendientes de Jafet y los descendientes de Cam y los descendientes de Sem. Hace la genealogía de los distintos descendientes de Noé. Exactamente. Y dentro de los descendientes de Cam vamos a encontrar a Nimrod, que también vemos que Nimrod es mencionado en la escritura como alguien que se revela en contra del Eterno, en contra de Adonai, como Nimrod interpretó, intrépido cazador enfrentado a Adonai, nos dice, es decir, que se enfrentaba al Eterno, es decir, que estaba en contra del Eterno. Digamos que este Nimrod, este descendiente de Cam, vemos que es un primer prototipo del anti-Mesías, es decir, del anti-Mashiach. Del adversario. Es justamente el adversario en su imagen. Realmente es este ser poderoso que, digamos, tenía, como siempre, adversario al Eterno. Amén. Amén. Sí, en otros escritos podemos encontrar que se rebelaba y se exaltaba a sí mismo Nimrod. Bien, luego de esto, vemos que también en lo que es la tablilla de donde menciona los descendientes de Sem, de ahí vamos a encontrar lo que quien desciende de ahí, ¿no es cierto? Y de acá viene, bueno, lo que es la genealogía luego de Abraham. Pero eso va a ser más adelante, porque antes de esto nos menciona sobre Babilonia. Aquí, ahí está. Entonces dice en el capítulo 11, nos dice, entonces toda la tierra era de una sola lengua y de una misma palabra. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinán y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. ¿Querés que lo lea? Y dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Sí, continúa porque me salió el cartelito acá. Una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yud-Heh-Vav-Hei para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yud-Heh-Vav-Hei, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de que han
pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció Yud-Heh-Vav-Heh desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yud-Heh-Vav-Heh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Algo muy importante, hay dos cosas fundamentales acá. Nos dice que el Eterno, que descendió el Eterno para ver, ¿no es cierto?, y qué estaban haciendo. Pero pensemos esto, ¿necesita el Eterno descender para escudriñar y saber qué estamos haciendo? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Él ve y escudriña nuestros corazones sin necesidad de descender. Pero ¿qué es lo que está haciendo con este acto? Es decir, con esto vemos que por medio de este acto, Él nos enseña cómo debe ser un juez. Es decir, un juez antes de decretar un juicio, no va a juzgar así y decir, bueno, sí, ya sé, a este lo conozco, voy a juzgarlo así, a este lo conozco y yo determino que voy a hacer esto y listo. No, va, investiga, escucha y ve qué están haciendo para hacer un justo juicio. Y con esto nos está enseñando el Eterno a cómo debe ser un juez justo y de justo juicio. Algo también muy importante que vemos a través de esto es, ¿no es cierto?, su gran misericordia, porque también lo hace por eso el Eterno. Y muchos piensan y se toman de esta parte de este versículo cuando dice vayamos y confundamos sus lenguas. Cuando habla en plural, muchos mencionan que, bueno, entonces había dos, entonces habían dos dioses y lo mencionan así, o sea, Yeshua por un lado y el Eterno por otro. Sin comprender que el Eterno, o cuando dice la palabra Elohim y que también está en plural, está demostrando autoridad. Ahora bien, si bien ya estaba Yeshua desde el principio, que es su palabra, es su imagen visible, o sea, es decir, lo que podemos ver, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que es un ser aparte, un ser divino aparte del Eterno, porque esa imagen visible, eso que podemos ver, esa palabra salió del Eterno, es decir, es parte de Él. Y mucho les cuesta comprender esto. ¿Por qué les cuesta comprender esto? Justamente por eso, porque no somos el Eterno y porque nosotros no podemos hacer eso. Y al no comprender esto, estamos encapsulando al Eterno a una mente humana y el Eterno no es humano. El Eterno es el Creador, es el Todopoderoso, es el Shaddai. ¿Quién soy yo para decir lo que puede o lo que no puede hacer el Eterno? Amén. Amén. Sí, bueno, ahí también vemos la intencionalidad de este Minrod de estar cerca del Eterno, de alcanzar ese, inclusive vemos cómo vuelve a suceder, diríamos, es cíclico el tema, justamente con el mismo adversario. Sabemos que el adversario, la tentativa es quedarse justamente o ser igual que nuestro creador, y acá Nimrod tiene el mismo afán y por eso es separado, digamos, de ahí viene el origen de las distintas lenguas y la confusión sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Bien. Luego nos menciona lo que son todos los descendientes de Sem, como decíamos que íbamos a mencionar esto. Ya terminaría con esto lo que es esta porción. No sé si lo querés leer, porque sí lo tengo muy chiquito. Sí, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad de 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró desde el 27. Perdón. Sí, porque bueno, ahí que menciona, eso lo vamos a dejar como tarea para que la descendencia de Sem, perdón, la descendencia de Taré.
De Taré vamos a ir, sí, porque Bien, luego de la descendencia de Sem, que llega hasta Taré, viene la descendencia de la sexta tablilla, que sería desde el versículo 27, perdón. bien, perdón. Así es, palabra del Eterno. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Amén. Amén. Bien, acá en esta versión, en la versión BTX, en la cuarta edición, nos dice, lo voy a leer en el 31, que Taré sale de allí con toda su familia, ¿no es cierto? Sale de Ur, ¿sí? Sí. Sí. Sale de Ur, nos menciona acá por qué, dice, a causa de una luminaria, es que sale de Ur de los Caldeos. Es por eso que de allí salió Taré, perdón, a causa de una luminaria. ¿Qué es lo que yo busqué? Porque no sale en otras versiones qué significa a causa de una luminaria. Y es que si nos vamos en los Targún, era donde encontramos... En el libro de Hazer. Perdón, en el libro de Hazer menciona que Abraham, él, sí fue Abraham. Sí. Sí. ¿Querés que lo sí, comente? Por favor. Claro, porque recordemos que en el libro de Hazer nos mencionan la historia, ¿no es cierto?, sobre que justamente Taré, Ur de los Caldeos, el rey de Ur de los Caldeos, era Nimrod, era este mismo personaje que estábamos nombrando hace un ratito, y que ciertos astrónomos, astrólogos, sabios del reino, habían visto una estrella que indicaba, y había profecías sobre esa estrella, que vendría una persona especial, una persona, así como lo fue las señales de nuestro don Yeshua. En aquel entonces también ya había profecías sobre que vendría alguien especial cuando las luminarias fueran específicas. Entonces fueron los sabios estos y informaron a Nimrod de que habían visto estas luminarias, esta señal en el cielo de la venida de aquella persona especial, que no sabían si iba a ser rey o iba a ir en contra del reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Nimrod? Manda justamente a buscar a ese niño, a ver qué es lo que había pasado. Eso es lo que nos cuenta, nos narra en la historia de Hazer, en el libro de Hazer. Recordemos que el libro de Hazer es mencionado también en las Sagradas Escrituras, así que, digamos, si bien no es la Torá, no es la Escritura, la Biblia, pero tiene gran referencia y relevancia dentro de las Escrituras porque coinciden muchas cosas. Justamente una de las coincidencias es esta. En la Reina Valera no encontramos que fue a causa de que salió Taré desde Ur de los Caldeos, pero sin embargo la BTX sí nos nombra sobre esta luminaria. Así que tiene relación justamente con este hecho. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nimrod? Entró a buscar a ver quién había tenido hijo varón sobre ese día, sobre las señales que habían visto estos sabios informados, y entró justamente a perseguir. Entonces Taré fue llamado, porque Taré
el libro de Hazer nos cuenta que era un escriba o era un comerciante muy influyente en la región y conocía a Nimrod, tenía buenas relaciones con el rey. Entonces Nimrod lo manda a llamar y descubre justamente que las señales eran coincidentes con el nacimiento de Abraham, de su hijo. También Entonces, el hecho de que Abraham destruye esas adoraciones, porque ellos adoraban, tenían ídolos, en Ur de los Caldeos tenían ídolos, y como Abraham destruye todas, bueno, esas cosas, por ejemplo, eso lo encontramos también en el libro de Hazer. Y como él destruye esto, es que obviamente buscaban a Abraham para matarlo. Es por eso que toma tarea toda la familia y se encamina a salir. Acá nos menciona, hay una breve explicación que se las voy a leer en lo que es esta Biblia, en la BTX. Una referencia. Una referencia, dice, a causa de una luminaria, debe diferenciarse de su segunda aceptación como topónimo. Así entendemos que la salida de Abraham de la ciudad de Ur fue ocasionada por una disputa en torno a la adoración astral, es decir, ellos adoraban a dioses, como tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Que creen en lo astral, que creen que tienen dioses ajenos al Eterno, ¿no es cierto? Esto es por causa de una luminaria de los caldeos. Entonces, era eso, que fue por esa disputa, porque, bueno, Abraham se enfrentó a sus dioses. A sus dioses, es decir, a sus ídolos. Es por esto que era que este niño iba a hacer algo especial, que iban a hacer y iba a ser algo especial. Justamente. Y de hecho, qué especial fue. Exactamente, recordemos que de ahí nace justamente la idea de un solo Dios, digamos, se derrumba todos los dioses paganos, todos los dioses ajenos dentro de la nación. Amén. Exactamente. Shalom, hermanito Maximino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, acá ya terminó el Shabbat, pero no sé si ustedes todavía siguen en Shabbat, pero Shabbat Shalom. Seguimos estudiando. Amén. Amén. Bueno, hasta acá llegaría lo que es, terminaríamos con Noah para ponernos a ir poniéndonos al día, porque ya mañana vamos a estar con el Lejá. Igual esta enseñanza que dimos hoy, esta lectura y estas cosas, quedan grabadas y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para ir complementando las distintas enseñanzas y que queden más o menos ordenadas y organizadas. Así que bueno, por eso, hoy hacíamos esto, seguramente en estos días de aquí al lunes vamos a estar poniéndonos al día, al corriente con todas las otras, para comenzar ya la nueva semana con el nuevo comienzo de las lecturas, como lo veníamos haciendo todos los días. Amén. También se acabó. Sí, el hermanito Milton. Shalom, hermanito Milton. Bendiciones. Bueno, con esto entonces terminamos lo que es la porción de Noah. Bien, nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con la bendición arónica. Cantada en fonética hebrea y después yo hago la traducción al español para aquellos que vienen entrando por primera vez y no conocen todavía sobre las verajá, las bendiciones que se hacen en hebreo. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer entonces la bendición arónica para despedirnos. Amén. Devarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneja Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Yud-Het Bat-Hei te bendiga y te guarde. Que Yud-Het Bat-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Yud-Het Bat-Hei sobre ti su rostro
y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén, Shalom. amén. Que el Eterno los bendiga. Seguimos estudiando las Escrituras. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Laila Tata, Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hermanita Tete, el hermanito Milton, el Hermanito Maximino. A Cristian, que estuvo también, no sé si todavía está. A todos los que pasaron por el A live. todos los que pasaron por el live. Bendiciones. Muchas Que el gracias. Eterno los bendiga. Shalom. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים